un sector llamado corporatocracia, que son los que han manejado el mundo hasta este momento, porque cada vez se debilitan más. Donald Trump es un criminal convicto, pero no ha sido un genocida como esta gente. Además, lo que sí se sabe es que el dinero del Canal de Panamá no es para los panameños. Entonces el presidente Mulino ha dicho una cosa que no es cierta, que el canal es panameño. No, el canal es de una élite que maneja en Panamá el mismo canal. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Radar del Sol. Hay acontecimientos a nivel internacional que son importantes conocerlos, analizarlos, porque de una u otra manera nos afectan. Y por eso tenemos nuevamente invitado a nuestro espacio al doctor Carlos Santamaría, un analista internacional que a propósito tiene el honor de compartirnos su más reciente producción con otros autores que la han denominado Geopoder y medios de desinformación, los medios masivos de desinformación. Pues, doctor Carlos Santamaría, qué gusto saludarlo, desearle un feliz 2025, mucha prosperidad, mucha salud para usted y los suyos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Felipe. Y estar en Radar del Sol también es para mucha gente interesante porque van a confirmar que algunas predicciones que usted me había solicitado prácticamente se están cumpliendo. Es decir, en este programa vamos a dar información que la gente no tiene en Colombia y tampoco mucha gente en Latinoamérica y menos en Europa y en Estados Unidos, puesto que allá la censura es absoluta. Allá no se puede ni siquiera hacer programas como estos porque las personas que lo hagan son sancionadas. Bien, empecemos con su publicación, que a propósito, para que ustedes la tengan, la vamos a compartir en la descripción de este video. Haciéndole clic podrá usted obtener el libro que hemos referenciado, Geopoder y los medios masivos de desinformación. ¿Por qué hablar de geopoder y de medios masivos de desinformación, doctor Santamaría, en este contexto internacional? Y sabemos lógicamente que Colombia no es indiferente a esta realidad. Porque hoy día esa guerra en la cual es especialista un sector llamado corporatocracia, que son los que han manejado el mundo hasta este momento, porque cada vez se debilitan más, manejan los medios de forma masiva y desinformando, es decir, dando información errónea. Son expertos en los fake news y uno lo ve hoy día totalmente. Creen que a través de esos medios van a cambiar el mundo. No, es posible causar que mucha gente crea esas cosas porque no han sido entrenados a hacerse una sola pregunta. ¿De dónde proviene esta información? Cuando uno sabe de dónde proviene, sabe lo que van a intentar hacer con uno. Bien. A propósito, el presidente Trump tiene entre sus inmediatas afirmaciones antes de posicionarse, pues unas afirmaciones frente a Panamá, frente a Groenlandia también dentro de toda la situación que se da, y ha hecho referencia al Golfo de México que lo quiere cambiar hasta de nombre. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es esa realidad de esas posiciones que se comienzan a visualizar? Y lógicamente la presidencia de México ya hizo su pronunciamiento al respecto. El llamado mundo civilizado occidental, primero, no es cierto. Segundo, están en una óptica que se puede decir de manera coloquial, muy loca. Hacen unas afirmaciones extrañísimas, como Borrell, con la comunidad europea, diciendo que ellos son un jardín y nosotros la jungla. Eso quiere decir que están despistados,
También Donald Trump está en la misma tónica, diciendo que va a comprar Groenlandia, lo que es posible. Si ese gobierno lo acepta, lo venden. Es posible. Dinamarca ahí no podría hacer nada. Por otro lado, están planteando que Canadá sea el Estado 51. Y bueno, eso sí es bastante difícil porque los canadienses no se van a someter a eso. Y respecto, por ejemplo, al canal de Panamá, obviamente el presidente Mulino dice que eso es una reivindicación de los panameños. No, eso es una reivindicación de Omar Torrijos, unas décadas atrás, donde su pueblo fue incluso intervenido y ocupado por Estados Unidos por intentar hacer un canal que le sirviera a toda la comunidad. Entonces, apoderarse del canal, imposible en este momento. Y respecto a esos cambios de nombre del Golfo de México, etc., Claudia Sheinbaum le dijo claramente que en ese caso trabajemos los Estados Unidos mexicanos y que devuelvan todos esos territorios, que es casi la mitad de México, que se robaron. Entonces no se metan muy profundo porque van a tener muchos golpes y Donald Trump, que no es muy pensante en eso, realmente los puede tener. Sin embargo, quiero hacer una precisión para toda la gente que me escucha. Muchos querían que ganara Kamala Harris. Kamala Harris, junto con Biden, cadáveres políticos, son los responsables del genocidio en Gaza. Donald Trump, no. Donald Trump es un criminal convicto, pero no ha sido un genocida como esta gente. Entonces, de todas maneras, la tendencia de ambos es a destruir el mundo. Veremos qué pasa y hasta dónde puede llegar Donald Trump. En el caso específico del Canal de Panamá, estimado doctor Carlos Santamaría, pues uno mira con preocupación un poco por la situación geopolítica, económica, internacional que maneja este canal. Es posible que Estados Unidos pretenda, si las intenciones son desfavorables para Estados Unidos, una intervención militar. Primero, hoy día hacer intervenciones militares no es posible en América Latina, como lo estaba planteando Álvaro Uribe Vélez en Cúcuta en estos días. Eso no es posible. Porque se tendrían que enfrentar un ejército por lo menos más o menos organizado. Y Estados Unidos nunca se ha enfrentado a ejércitos organizados. Además, lo que sí se sabe es que el dinero del Canal de Panamá no es para los panameños. Entonces el presidente Mulino ha dicho una cosa que no es cierta, que el canal es panameño. No, el canal es de una élite que maneja en Panamá el mismo canal. Entonces, estas son situaciones que hay que analizarlas con profundidad y empezar a entenderlo de otra manera. Ahora bien, la excusa que da Donald Trump de que les han subido los aranceles, no hay que olvidar que desde el 1914 hasta 1999, o sea, prácticamente 80 y tantos años, Estados Unidos usufructuó del canal. Entonces, prácticamente hasta 1900, si no me equivoco, no sé exactamente la cifra, en este momento me pierdo un poco, hasta prácticamente el año 2000, Estados Unidos usufructuó del canal. Entonces la pregunta es, si usufructuó 85 años, ¿no están contentos con todo lo que se llevaron? Entonces ahora estos 25 años que vienen le tocó al Canal de Panamá dinero que no ha llegado a todos los panameños, como lo dicen los líderes populares. La conclusión es muy clara. Donald Trump quiere pisar fuerte. Quiere decir, aquí vengo yo, basado en una locura, igual que Netanyahu. Se creen seres superiores. Y resulta que en la realidad son seres humanos iguales que nosotros, que todos los días deben ir al baño. Ahí uno demuestra que esta gente es igual que uno, pero tienen alguna desconexión con la realidad.
Interesante. Volviendo al tema de la publicación del geopoder y los medios masivos de desinformación, toda esta realidad se la mira desde diferentes matices. En nuestro país, por ejemplo, hay medios de comunicación que presentan un lado de la historia y obvian otros aspectos. Bueno, ¿cómo tener en cuenta ese análisis, sobre todo para lo que se aproxima en el año 2026, unas elecciones venideras que seguramente van a ser afectadas por esta situación? Lo estamos viendo frente a la información que presentan los medios masivos de Colombia a el gobierno actual. Y sobre todo el manejo que se le está dando, ¿no? Usted lo ha dicho, noticias falsas constantemente con datos que se vuelven hasta irrisorios en algunas ocasiones. Mire, esto es objetivo para la gente que nos escucha. En Colombia el 99% de la información la poseen las élites. Aquí nadie puede controvertir nada. Por eso se planteó que María Corina Machado había sido secuestrada y después liberada. Falso, totalmente falso. Porque yo tengo el video donde se muestra que la policía militar venezolana está cuidando la manifestación de menos de 6.000 personas donde estuvo María Corina Machado. Si la hubieran querido detener, la hubieran detenido allí. Lo que ocurre es que no fueron millones, como había dicho. Por tanto, eso de la elección de este señor Edmundo González es también falso. Entonces, como no fueron esa gente, dijeron, hermanos, se van a dar cuenta que nosotros no llamamos a la gente no quiere paz. Entonces, inventémonos que a usted la secuestraron, que después la llevaron, y hoy día parecía que había 30 detenidos. Todo eso es falso. Hoy día, en pleno siglo XXI, donde existe el celular, ¿dónde está la primera foto donde a ella la lleva alguien detenida? ¿Cómo? ¿Dónde está la persona que detuvieron? Y lo único que se sabe es que ella dijo en un video muy cortito y que le pareció muy chistosa a la gente porque han hecho una de memes y bromas tremendas, que estaba bien y que se le había perdido la carterita. Entonces hoy día aparece la foto de Nicolás Maduro, la carterita azul. Por eso le hacían lo de la mochila azul. Hoy día aparece el meme del presidente Nicolás Maduro con su esposa y la esposa con una cartera azul. Entonces dicen, parece que ella fue la que le encontró la cartera a María Corina Machado. Entonces uno dice, es que son barbaridades, son locuras. Pedir una intervención militar, Álvaro Uribe, primero, es ir en contra de un país hermano. Segundo, es traicionar también a Colombia. Entonces pienso que esto hay que mirarlo sin odio, sino que con análisis objetivo. Yo creo que mucha gente de la que me escuchan, nos escucha aquí en Radar del Sol, tiene que aprender a seleccionar la información. Y además de seleccionar, siempre ver la otra parte. Por eso yo hablo de Hispan TV, hablo de Actualidad RT, vean Telesur, y entonces uno empieza a ver la otra parte. Y ahí uno empieza a decir quién tiene la comprobación. Si no hay comprobación, es una fake news. Claro. El tema del trabajo de fuentes, ¿cierto? De corroborar la información. Claro. Bien, doctor Carlos Santamaría, en el caso de Venezuela, precisamente, pues para usted, ¿es válida la elección de Maduro? Totalmente válida. Yo hice una predicción, ¿se acuerdan en este programa? Y dije, Nicolás Maduro se juramenta el 10 de enero. No va a haber invasión, no va a ir Eduardo, ¿cómo se llama? Edmundo González, nada, no va a pasar nada. Conclusión, no pasó nada. Ahora esos presidentes, Pastrana, Duque, dijeron que por logística no habían podido llegar a Venezuela. Entonces, esto es muy sencillo. Pregunto, María Corina Machado, ¿qué actas ha presentado en el mundo? Ninguna. ¿Por qué no presentó las copias en el Tribunal Constitucional de Venezuela? No, dijo, porque allá no las van a mirar. Entonces, preséntelas públicamente. Las actas que están presentando se notan con unos errores, como yo los dije
exactamente en el otro programa, total, o sea, sin firma, etcétera. Todo lo que ha hecho el Parlamento Europeo, todo lo que ha hecho Estados Unidos, todo lo que hace, incluso hoy día Edmundo González decía con mucha, pero con mucho honor, que Israel ya lo estaba reconociendo. Un país o un Estado ficticio, genocida, reconociéndolo. A mí me daría vergüenza. Entonces uno dice, no va a pasar nada en Venezuela. Lo que sí hay que decirle a Nicolás Maduro es que esté alerta, porque se está enfrentando a gente que es experta en el asesinato. Nunca olvidemos a John F. Kennedy, que fue asesinado en los 60 y nunca se descubrió a su asesino. Nunca olvidemos que Netanyahu es experto también en sabotaje y asesinato. Entonces, asesinar a alguien a través de sicarios es muy factible. Tiene que cuidarse hoy día todo el gobierno venezolano. Tiene que cuidarse. Ahora yo acabo de ver en la televisión que hay 8 militares que son cada uno de ellos jefe de las regiones estratégicas de defensa nacional en toda Venezuela. Los 8, uno por uno, rechazaron las sanciones a las fuerzas militares y a su presidente constitucional. Es decir, que dentro de Venezuela hay una organización muy férrea y la oposición yo creo que ya asumió desde hace muchos meses que ya no hay más que hacer, ya ganaron, punto, no hay más que hacer. Y en última instancia, nunca olvidemos que la llamada democracia, y los quiero decir hoy día a todos ustedes algo extraordinario. Mi columna de ayer, Felipe, en el Diario del Sur se llama Dictadura Occidental, ¿cuándo ganan sus candidatos? Claro. Es una dictadura cuando se gana, especialmente el diferente, ¿no? El contrario. Claro, claro. Entonces, ellos acaban de decir, hoy día, el ex comisario europeo dijo, en Rumanía, algo que yo me referí creo en un programa, en Rumania ya se suspendieron las elecciones porque ganó un candidato prorruso. Entonces ya se suspenden, no sirve, ya no se puede presentar ese candidato. Y dijo, y si en Alemania no ocurren como queremos, también. Entonces uno dice, allí están diciendo y se están demostrando claramente como dictadores. En Estados Unidos hay una dictadura desde hace más de un siglo y medio. Han cambiado los rostros y el sistema sigue absolutamente igual, siempre invadiendo, siempre interviniendo. Entonces la gente tiene que entender que no se trata de estar en contra de. Yo creo que el pueblo estadounidense es un pueblo que no debe querer mucho la guerra. Así como creo que ningún pueblo en el mundo quiere la guerra, ni siquiera el pueblo ucraniano. Hoy día quieren bajar de 25 a 18 años para que vayan a morir los jóvenes. Eso es realmente desastroso. Entonces uno se da cuenta que a nivel internacional, por lo menos en Colombia, para no hablar de América Latina o de Estados Unidos o de Europa, a mi gente, a nuestra gente colombiana, hay que decirle en Radar del Sol que ahora se den cuenta que todo en Colombia está manejado y hay mucho odio. Trabajemos nosotros verdadera paz y analicemos con profundidad. Desde este programa, seguramente, Felipe, estamos dispuestos a que si la gente le pide a usted temáticas internacionales o incluso el análisis nacional, lo podemos hacer y podemos ir conversando objetivamente, sin enojarse, con diálogo y aunque tengamos posiciones diferentes. Contrarias, sí, señor. ¿Cuál es su predicción, doctor Carlos Santamaría, sobre Venezuela en el sentido, por ejemplo, de que es una potencia mundial de petróleo, de las reservas de petróleo, mucho más que en otros países de Europa, de Asia, de los mismos árabes, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría prever una Venezuela en futuros próximos? Bueno, desde hace 4 años, según el Fondo Monetario Internacional, que es parte de las élites,
ha dicho que Venezuela ha ido avanzando económicamente y que logró algo que no se hacía, desarrollar autónomamente el campo, que es lo que no estamos haciendo en Colombia. Todo país que desarrolla autónomamente su campo, a sus campesinos, empieza a producir alimento, que es lo fundamental. Hoy día Venezuela tiene el más alto índice de desarrollo económico de América Latina, 6,5%, superior a todos los países latinoamericanos. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice Venezuela. Lo que pasa es que aquí no le han dicho a nadie lo que está pasando. Voy a dar un dato. El 47% aumentaron las exportaciones de Colombia a Venezuela el año pasado. Y hay expresidentes que lo que quieren es que peleemos con Venezuela. ¿Para qué? Para destruir la economía colombiana. Eso es maquiavélico. Colombia incluso debería pensar, el presidente Gustavo Petro, en empezar a comerciar no en dólares, sino que en dinero colombiano y dinero venezolano. Y creo que nos iría extraordinario a los dos países. Continuamos en este diálogo con el doctor Carlos Santamaría. Él es chileno, colombiano, según la referencia, analista internacional, autor de varios libros, entre ellos el que está en la descripción de este video a disposición de ustedes para su conocimiento y lectura, que es Geopoder y los medios masivos de desinformación. Muy interesante para conocer especialmente cómo se está manejando la información en nuestros países latinoamericanos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quiénes están detrás de? ¿Qué monopolios hay para el manejo de esa información? Bueno, doctor Carlos Santamaría, hemos hablado de Venezuela y le decía, hablemos ahora también del vecino país del Ecuador. Y hemos mirado cómo ha cambiado, ¿no? Tiene una diferencia profunda en su seguridad, en su economía. Daba gusto en años anteriores viajar por Ecuador, ahora uno lo piensa dos veces. ¿Cuál es su visión? ¿Por qué sucedió esto con Ecuador? Bueno, quiero hacer solamente una precisión sobre el libro. Es gratuito. Es gratuito, sí señor. Es un regalo a la humanidad. Y de varios autores además, claro, ¿no? Muy interesantes, todos ellos. Una chica española, un francés extraordinario, un hombre tan pensante y tan comprometido, un compañero de Venezuela, de México, etcétera. O sea, realmente la gente nuestra. Gratuito y de muy fácil comprensión. Sí, señor. Esa fue una exigencia, que el lenguaje sea asequible a todo el mundo. Nosotros no queremos libros tan, entre comillas, científicos que al final se vuelven una carga pesada. Ahora, sobre Ecuador hay que decir que después de Correa, los expresidentes que siguieron hicieron algo tremendo. Destruyeron la seguridad, destruyeron la inversión y permitieron alta corrupción. Eso permitió que se desplazara también el narcotráfico a Ecuador. Y hoy día Ecuador es uno de los cauces más importantes para esa salida. Con Noboa siguió lo mismo. Uno ve realmente que hay una corrupción interna, desafortunadamente, que es muy difícil de cambiar. Y vemos también una línea autoritaria, que eso es lo delicado. Porque en la medida que hay línea autoritaria, la democracia real, no la occidental, empieza a verse desvanecida. Este caso, por ejemplo, donde la vicepresidenta se la manda a Turquía para que no esté presente en un proceso legal, constitucional, indica que ya el autoritarismo es total. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela es ley y la ley define. Entonces, por eso estas equivocaciones de la gente que no entiende bien, porque no conoce bien las cosas. En Venezuela lo que se prevé es que puede haber dos candidatos prácticamente en competencia. El presidente Noboa, o expresidente en este momento, porque deja de serlo en cierta forma al presentarse, y una candidata de un partido progresista que representa a Correa.
Si se presentan esas dos opciones y no hay manejo de las elecciones, no olvidemos que hay una potencia en el norte, en Norteamérica, no es México ni es Canadá, que va a invertir muchísimos dólares, millones de dólares para apoyar al candidato actual, que es el presidente. Entonces, si se logra una elección relativamente democrática, puede que gane una opción popular. Se espera que, si es esa opción, también toda esa comunidad indígena apoye esta propuesta. Porque Noboa sale elegido porque esa comunidad indígena no apoya a una candidata progresista. O sea, se dividen las fuerzas. Entonces es preferible tener una persona que sea progresista y entre nosotros ver cómo nos vamos, digamos, distribuyendo el poder a nivel popular. Eso es lo que puede pasar. Lamentablemente, todos estos cambios y la dolarización le trajo a Colombia incluso dificultades graves. Todos los que hemos vivido más de medio siglo aquí en Nariño, sabemos que nosotros íbamos a Ecuador y realmente íbamos, comprábamos allá, traíamos acá y nos quedaba dinero. Era una ventaja económica enorme. Hoy día se ha dado lo contrario. Ecuador viene a comprar a Colombia. Ahora lo importante es que no tengamos conflictos en la frontera ni entre nuestras naciones. Ese mensaje es para Venezuela, también para Ecuador y para toda América Latina. Y ese trabajo internacional o binacional entre Colombia y Ecuador también se vio afectado, ¿no? Las relaciones que permitían también un trabajo interesante en frontera, pues no lo hemos notado actualmente. Bien, doctor Carlos Santamaría, en ese contexto, ¿usted cómo observa el desarrollo en Argentina con su presidente Milei? Recién me visitó una persona cercana que viene de Argentina y me comentaba que es una locura. Los precios han subido prácticamente el 50, el 60, el 70%. No es cierto que la inflación no existe. Eso es absolutamente falso. No se está dando la posibilidad económica a la gente de poder subsistir. Sin embargo, hay algo interesante que uno de repente como que no entiende. La gente votó por Milei en contra del gobierno anterior. Como aquí hay elecciones donde se vota contra el candidato anterior porque hay que votar en contra de lo anterior. Sin embargo, tiene un porcentaje, por lo menos en los medios, cercano al 50%. Yo le preguntaba a esta persona y me decía que ella no logra entender eso. Porque cuando la gente está económicamente en dificultades, ¿cómo va a seguir insistiendo en que está bastante bien cuando no le alcanza? Sin embargo, eso no es solo latinoamericano, eso es en Europa. En Europa están comprando el petróleo 5 veces más caro, el gas y otros productos, y las empresas europeas se están yendo a Estados Unidos. Y están en una crisis tremenda, por eso no son ni civilización ni nada, y no se dan cuenta que si hubieran seguido con el petróleo ruso o el gas ruso, estarían muy, muy equilibrados. Entonces uno dice, en las elecciones hay algunos factores que no son tan fáciles de comprender. Y uno tiene que reconocer que en los pueblos existen también formas de comprender la política que son extrañas. Una de las razones pueden ser los medios masivos de desinformación, que a la gente le hacen creer que está bien no estando bien. Y como no hay quien les diga, usted no está bien, se creen los cuentos. Por eso existen las creencias. Y eso es lo que sucede en nuestro contexto colombiano. Es decir, después de este panorama, sé que hay muchos países más por analizar en esta
geopolítica internacional, el caso de Brasil, por ejemplo, que es muy importante, pero ya por tiempo, doctor Carlos Santamaría, analicemos el caso colombiano. Hay muchos que predicen el 2026, qué es lo que va a suceder, cuántas miradas se ponen también en el actual gobierno y sobre todo también en las dinámicas de la comunicación en cuanto a la política se refiere. Nos acercamos también a elecciones de congresistas y bueno, esto va a movilizar todo este ambiente. ¿Cuál es su predicción frente a esta realidad en Colombia? Mientras el pueblo colombiano no conozca los logros de este gobierno, y no los conoce, ni lo va a conocer, si no hay una política de comunicación bien hecha. El canal del gobierno prácticamente nadie lo ve. Y se dice que en las redes la gente funciona mucho, lo cual es falso. La gente funciona en el WhatsApp para hablar de sus cosas personales, no para hablar de la política. La gente está preguntando, ¿vas a ir a la fiesta? ¿No vas a ir a la fiesta? ¿Qué hiciste? Relaciones afectivas, etc. Entonces, mientras no ocurra eso, la tendencia es que nuevamente volverá la llamada derecha al poder en Colombia. Eso va a ser así. No es que uno lo quiera, es que no se hace lo que se debe hacer. Yo sugería una vez que si uno quiere hacer conocer el canal del gobierno, entonces a mí se me hubiera ocurrido empezar a transmitir, por decir algo, a Betty la Fea. Por lo menos 100.000 personas empezarían a mirar ese canal, solamente por mirar un programa que lo mira mucha gente. Es decir, hacerlo popular, no hacerlo una piedra. No han tenido la claridad que tuvo Nicolás Maduro, que compró Globovisión, que era como Red Más, el canal de más oposición y más odio. Lo compró y hoy día tienen ya dos posibilidades: el canal de gobierno o ven el canal de oposición. Bien. Doctor Carlos Santamaría, pues es una realidad en Colombia. Tenemos esas situaciones de los medios masivos que usted en la publicación con varios autores que hemos mencionado, pues los llaman de desinformación, en cuanto a que buscan intereses particulares y responden a monopolios en nuestro país. En esa realidad pues se espera una actividad política que se va a ver seguramente afectada y que los invitamos a todos ustedes a estar pendientes sobre el manejo de esa información. Otra realidad internacional que queremos cerrar en este espacio es la situación de Ucrania. ¿Cómo está para este 2025 la predicción de esa situación tan lamentable en Ucrania? Y bueno, y también, ¿por qué no cerrar con el tema de Palestina, ¿no? Nosotros ya hicimos la predicción el año 2022. La operación militar especial ha triunfado. Hoy día miraba un periódico ucraniano donde decían que Austin, este secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo una barbaridad. No ha logrado Rusia absolutamente nada, pero hay que ser bruto para decir eso, no hay otra palabra. O sea, tienen Crimea, tiene Yersón, tiene el Donbass, está avanzando, ¿no es cierto?, hacia Kiev en última instancia, puede que tomen Odessa, van a apoderarse de Prokopsk, y dice, no ha logrado absolutamente nada. En el mundo hoy día, tenemos el mundo del BRICS, ¿cómo no van a haber avanzado? Entonces uno ve que hay gente que está en un estado psicótico, no entienden la realidad. En Ucrania la operación militar especial va a seguir, no va a entrar Zelensky a la OTAN, probablemente ni siquiera a la Unión Europea, y Rusia va a sentar las condiciones. Donald Trump había dicho que al otro día que él llegaba, iba a resolver el tema. Pues bien, ahora ya dice que en los 100 días. Por tanto, es posible que el tema se resuelva a los 6 meses o continúen en los diálogos. Esto no es fácil de resolver, porque estamos mirando dos bloques en el mundo. Entonces allí no es fácil. Y respecto a Europa, lo que se puede decir es que van en caída libre, cada vez más complicados, y quiero hacer una precisión para terminar.
A uno le están diciendo en los medios, por ejemplo en Colombia, masivos de desinformación que tienen mucho odio, que en Europa se está posicionando la ultraderecha. Extraño, la que ellos llaman la ultraderecha es la que quiere la paz en Ucrania. Y lo que ellos llaman los demócratas y liberales son los que quieren la guerra. ¿Cuál es la ultraderecha? ¿La que quiere la paz o la que quiere la guerra? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro y dedicarse uno cuando escuche las noticias o dejar de escuchar ese tipo de noticias y buscar noticias alternativas. Y queda más tranquilo, hay menos ansiedad y también uno ya no odia a la gente. Bueno, doctor Carlos Santamaría, pues la verdad es un placer haber escuchado sus palabras, también su sapiencia en este ámbito internacional. Muy amable por compartirlo aquí en el Radar del Sol. Muchas gracias. A ustedes, Felipe, a ustedes que hoy día nos ven, sepan que podemos continuar estos proyectos. Lean también, si pueden, el libro. Cualquier capítulo es interesante. No es necesario leerlo completo. Y si tienen preguntas, escríbanle a Felipe y organizamos algún tema que a ustedes les interese, porque siempre van a tener fundamentación. No van a ser palabras locas, sin hechos y sin bases que les permitan a ustedes decir, yo sostengo esto porque tengo esta base para decirlo. Muchas gracias. Muy amables. A ustedes, amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol y a visitar nuestra página web, elradardelsol.com. Un abrazo y bendiciones. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red.